Si me pone como coanfitrión, ahí voy a poder grabar. Bien, perfecto. Ahí está. Ahora grabo. Ok. Recording in progress. Esperen que... ok. Este es... haciendo un poco de repaso de la clase pasada con la profesora Adriana, vamos a comenzar por este mapa que es de integración y que creo que tienen que empezar a tenerlo como referencia. Bien, creo que la mejor forma de entender química biológica, una parte, ¿sí? Es partiendo siempre desde este mapa de integración conceptual donde se pueden ver todos los, o por lo menos las vías metabólicas más importantes, y es la que nos interesa que ustedes conozcan. Bien. Por ahora, bueno, sacamos lo que es el cloroplasto, ¿sí? Porque estamos hablando de la parte de plantas, pero nos concentremos en esta parte, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben, esto estaría representando el interior de una célula. Bien, acá el único organelo que reconocemos, ¿sí? Es la mitocondria, en este ejemplo. Bien. Después el resto, o la mayoría de las reacciones, se producen en el citoplasma. Entonces, para repasar, la molécula clave de todo esto es la glucosa. Bien, la glucosa es la molécula altamente energética, ¿sí? Y que la que da pie u origen a toda una serie de reacciones químicas en el cual nosotros, o la célula, necesita, en este caso, oxidar, y a partir de ahí empezar a obtener todos los intermediarios y todas las moléculas altamente energéticas que necesitamos para que la célula trabaje y funcione. Bien, entonces, lo que vamos a concentrarnos ahora exclusivamente es en la glucosa, bien, la relación con el glucógeno, cómo se relaciona con el glucógeno, cómo están vinculadas estas dos vías metabólicas, bien, y después conocer algunos de estos, como el piruvato, de estos precursores, cómo se relacionan directa e indirectamente con la síntesis también de glucosa. Es decir, que este piruvato puede ser también fuente de glucosa, aunque parezca mentira. Si bien puede ser el producto de la oxidación, también puede ser el que comience la síntesis de nuevas moléculas de glucosa. A modo de resumen, de la glucólisis. ¿Qué sabemos de la glucólisis? Primero, importante, pregunta de parcial, pregunta de final. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis? En el citoplasma de la célula, o en el citosol, como ustedes quieran. Recuerden algo que es importante. Todas las reacciones químicas tienen un lugar, un espacio, donde se lleva a cabo. ¿Sí? No ocurre en el aire ni en la mente de cada uno, sino que ocurre en el interior de la célula y en un lugar específico de la célula. Entonces ustedes siempre tienen que pensar
La pregunta, cuando ustedes estudian una vía metabólica, es el dónde. ¿Dónde se lleva a cabo? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿qué es la glucólisis? ¿Sí? ¿A qué llamamos glucólisis? Bien, ¿quién me lo puede resumir en 2 palabras? Esto lo vieron con la profesora Adriana. Profe, buen día. Sí, buen día. Podría ser, bueno, ahí como dice en la diapositiva, que es un proceso que me genera piruvato y ATP, que bueno, el ATP es muy importante, es un proceso que me genera ATP. Bien, ¿cómo es tu nombre? Malena, Malena, bien, vos tenés que pensar, te pido que uses palabras que un chico de 10 años entienda. ¿Profe? No me digas ATP por ahora, porque sería un vamos a ponerle en proceso juicio. que crea energía. Bien, otra, no sé quién más habló. ¿Y la descomposición de la glucosa? Bien, es la descomposición, más es una palabra. ¿Qué otra palabra puedo usar como sinónimo? Ruptura de la glucosa. Ruptura de la glucosa, bien. Si decís ruptura de la glucosa, ¿por qué estás diciendo ruptura? Por glucólisis, por la palabra isis, que Bien, la significa ruptura. glucólisis está bien. Ahora, ¿por qué se rompe? Es decir, si se rompe, ¿en qué? Es decir, ¿por qué decís se rompe algo? Ahora sí, ya siendo más específico. Cuando hablamos de glucosa, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Qué es la glucosa? Azúcar, un monosacárido. Bien, usemos una palabra. Esa es la clasificación que tiene. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la palabra que utilizaríamos? Molécula. Bien, una molécula, una molécula. Bien, parece tonto lo que le digo, pero esas son las palabras clave. Entonces, lo primero que tengo que decir acá en química, cuando uno dice que uno tiene que pensar es una molécula. Bueno, si es una molécula, ¿por qué está formada? ¿Quiénes forman las moléculas? Los átomos. Los átomos. Bien, entonces, hay un compañero dijo la ruptura. Entonces, ahora volvemos de nuevo. Si se rompe, ¿qué se rompe? ¿Quién dijo recién la ruptura? Yo, profe, se rompen los Bien, enlaces bien, y entonces, ¿qué más? liberando energía. Sí, no tanto el liberando energía, nos tenemos que sacar un poco el cassette del liberando energía, porque no ocurre tan así. Vamos a verlo. A lo que voy, ¿vos sos Adolfo? Sí, Bien, Adolfo. A lo que intento ir es tratar de construir una definición en la que ustedes eh, traten, por lo menos no se van a olvidar, las definiciones van cambiando, pero la explicación, las palabras que vos vas a utilizar para explicar algo, ¿sí? Tienen que tener un sentido. Entonces, vos dijiste ruptura, está bien. Y yo digo, bueno, ¿por qué ruptura? Bueno, porque la glucosa es una molécula que está formada por átomos, ahí sí es una molécula, es un azúcar, un monosacárido más específicamente, que está formado, es una hexosa, formado por 6 átomos de carbono, y que se van descomponiendo, que se van rompiendo reacción tras reacción, bien, y entre el proceso de ruptura se van formando nuevos compuestos y en ocasiones se forman o se sintetizan moléculas energéticas.
de importancia altamente energética. Bien, entonces, ustedes vayan pensando que siempre vamos a estar hablando de moléculas, si ustedes de ruptura, de que esa ruptura, que cada proceso lleva a generar un nuevo compuesto, que ese nuevo compuesto va a ser el intermediario de la reacción en general. Bien, ¿está? Entonces, a modo de pasaje más rápido, esto lo vamos a ver de forma rápida. La glucosa, ¿qué tiene que suceder primero cuando ingresa a la célula? Se fosforila. ¿Sí? ¿Por qué es importante la fosforilación de la glucosa para que ingrese a la célula? ¿Quién me puede decir la importancia? ¿Por qué cree que es importante que se fosforile? ¿O es lo mismo que no se fosforile? Acá en el chat, Joaquín dice, Bien. y Tomás para su activación, para activar la glucosa. Bien. Yo no puedo estar viendo el chat, así que me guías, Nuria, y la gente que prenda el micrófono y diga cualquier cosa, tienen vía libre para decir cualquier cosa. En el final no pueden decir cualquier cosa. Acá pueden decir cualquier cosa, así que les recomiendo que empezar a hablar, traten de expresarse de una forma, pero el chat por ahí yo no lo puedo ver y bueno, en este caso va a estar Nuria para salvarnos. Pero... Sí, yo le digo cualquier cosa. Hay algunos que no tienen micrófono, así que escriben Bien. por el chat, así que bueno. Ok, es activación. Está bien, es verdad, eso es correcto. ¿Y por qué creen que puede ser para la activación? Es decir, está bien, la activa. Porque el proceso inverso sería favorable, digamos. Bien, estamos en el proceso de decir si ocurre es porque tiene que tener una condición favorable. Ahora, si uno lo mira desde la molécula, está bien, es decir, una vez que ingresa, ¿saben cómo ingresa la molécula? Biología. Biología 1. ¿Cómo ingresa la glucosa a la célula? A través de las membranas. Bien, pero todo atraviesa a través de la membrana, pero no todos ingresan de la misma forma. ¿Proteínas también? ¿Cómo? ¿Cómo, Adolfo? Perdón, no, se me... ¿A través de receptores de membrana? Bien, a través de receptores de membrana. Tiene un mecanismo, tiene un nombre el mecanismo. ¿No se acuerdan? Tienen que, siempre recuerden de repasar, porque es clave. Es decir, la glucosa no es que hace un per saltum del estómago a la ¿Citosis, célula. profe? Sí. ¿Pinocitosis era? No, no exactamente. Después repasen, usted tiene los mecanismos de transporte a través de la célula, donde hay... Profe, ¿sí? hay una compañera en el chat puso que si es transporte activo. Bien orientada. Ahí le respondo. Hay dos tipos de transporte, activos y pasivos. El transporte activo es el que va en contra del gradiente de concentración. Un ejemplo es la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Y después tenemos los transportes pasivos, ¿sí? Donde en realidad va a favor del gradiente de concentración. Y en el caso de la glucosa, va en favor del gradiente de concentración, es decir, que hay más azúcar afuera de la célula que adentro. Pero lo que sucede es que la glucosa es una molécula grande, por lo tanto necesita un transportador o un carrier, una proteína de membrana, que es la que la impulsa adentro. ¿Sí?
esa también está favorecida con la presencia de otros iones, pero básicamente es un transporte pasivo. Bien, porque hay más moléculas de glucosa fuera de la célula que adentro. Bien, ¿está? Ahora, cuando bien ingresa a la célula, la glucosa se fosforila. Una de las que favorece eso, obviamente ya lo dijeron, que se activa y permite iniciar todo el proceso oxidativo. Pero también lo que hace es que la molécula no tienda a salir de nuevo, porque cuando la glucosa ingresa a la célula, y si la glucosa queda en forma de glucosa dentro de la célula, y se empieza a acumular la glucosa dentro de la célula, ¿qué va a suceder en un momento entre el medio externo y el medio interno? En concentración. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucede si no sé si me entienden lo que le estoy diciendo? De por sí mismo la cantidad de glucosa fuera de la célula es mayor que la que hay adentro de la célula. Por lo tanto, empieza a ingresar. Ahora, si esa glucosa se queda como glucosa dentro de la célula y sigue entrando glucosa, ¿qué sucede? En algún momento, ¿qué va a suceder? Ahí Yamila pregunta si se equilibran. Se equilibra. Si se equilibra, ¿qué va a pasar, Yamila? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí Paola dices, deja de entrar glucosa. Sí saben, sí saben. Bien, por lo tanto, si se equilibran, va a dejar de entrar glucosa porque no hay forma, no ocurre el fenómeno de difusión. Por lo tanto, en un momento decir, bueno, se equilibran los lados, las concentraciones, no me muevo más. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando bien ingresa la glucosa, se fosforila la glucosa 6-fosfato. Y una vez que se fosforiló, empieza la vía oxidativa. Por lo tanto, siempre va a estar entrando glucosa en la medida que necesite la célula. ¿Entienden? Es automático. En una milésima de segundo. Bien. Entonces, acá la enzima, la exoquinasa, es la clave. ¿Sí? Esta enzima, que es la que fosforila, cuando bien detecta una molécula de glucosa, la fosforila. ¿Sí? Por lo tanto, siempre va a haber un gradiente mayor fuera de la célula que dentro. Entonces, constantemente va a estar ingresando glucosa en la medida que necesite la célula. La célula tiene otro mecanismo para decirle, no necesito más glucosa. Hay otro mecanismo. ¿Está? Bien. Entonces, la exoquinasa es la clave, es la enzima clave en el proceso oxidativo. En el libro hablan de 4 isoenzimas exoquinasas, 1, 2, 3 y 4. ¿Saben lo que son las isoenzimas? Isoenzimas. Iso es un prefijo de qué tipo? ¿Qué significa? Isoenzimas. Son enzimas que cumplen la misma función, profe. Bien, pero ¿en qué se diferencian? ¿Serían el nombre o la estructura? Más que el nombre. Diferente. En la estructura.
En La estructura, forma. bien. Bien, es decir, tienen secuencia de aminoácidos distintos, por lo tanto tiene otra estructura. Es decir, en realidad se dice secuencia, porque estructura es como otra cosa más, un poco mayor. Si ustedes quieren, se diferencia en la estructura primaria, lo pueden decir así, y zafamos. Tienen distinta estructura primaria, se diferencian en algunos aminoácidos, pero cumplen la misma función. Bien. Hay 4 isoenzimas de la exoquinasa, 1, 2, 3 y 4, donde la más específica, es decir, la 1, 2 y 3, tienen un bajo KM, actúan a muy baja concentración de glucosa, es decir, cuando hay muy poquita glucosa ya actúa, eso es importante. Y la isoenzima 4 de la exoquinasa se encuentra más en el páncreas, y esa es la que está regulada por la insulina. Es decir, cuando estamos hablando de acá de estos fenómenos, casi vamos a empezar a entender cuál es el problema de la diabetes. Bien, ¿por qué la diabetes es la diabetes? Y la vamos a estar relacionando a este nivel. Bueno, acá comienza la historia. La glucosa tiene que entrar a la célula, lo hace por proteínas carriers, siempre por un fenómeno de difusión, porque afuera de la célula hay más glucosa que adentro, pero una vez que pasa la glucosa, entra al sistema, al citoplasma, las exoquinasas, las isoenzimas 1, 2, 3 y 4, empiezan a actuar a muy baja concentración de glucosa, la reconoce y actúa, por lo tanto tiene un bajo KM, y luego comienza el proceso oxidativo. Esto lo vamos a ir viendo rápido. Empiezan las reacciones. De glucosa a 6-fosfato, pasa a fructosa a 6-fosfato. Bien. Lo único que cambia acá es la estructura de la molécula. Si bien sigue siendo una hexosa, pasa de glucosa a fructosa. Bien. Luego sufre otro fenómeno de fosforilación. Fíjense que donde hay doble flecha, la reacción es reversible, y donde hay una sola flecha es irreversible. Fíjense un detalle acá, que la exoquinasa, el fenómeno es irreversible. Una vez que se fosforiló, la molécula no es únicamente a la inversa que se forme glucosa, por lo tanto acá tiene que haber otro fenómeno para que esto lo vamos a ver más adelante. Pero esta fosforilación es clave, como dijeron, no es únicamente que se active, sino que tiene otra explicación también. Bueno, luego de la fructosa sí sufre, acá seguimos hablando de una hexosa, por lo tanto acá se rompe en 2 moléculas, que son 2 triosas, que están en un equilibrio, ¿sí?, de isomerización, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. Acá se dividen en 2 moléculas. Por lo tanto, partimos de una molécula y tenemos dos triosas. Si seguimos el camino de una, ¿sí?, de una triosa, la otra va a tener el mismo destino, es decir, como que se duplica acá todo. Del gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-bifosfato glicerato, donde acá esto es un intermediario clave, pues lo vamos a ver en el ciclo de Krebs, que vendría a ser, se reduce NAT-fosfato, obtenemos NAT-fosfato reducido, ¿sí? De bisfosfoglicerato, bien, se libera una molécula de ATP, un fósforo inorgánico, y es captado por el ADP para formar ATP. Bien, después hay un movimiento interno de la posición 3 del fosfoglicerato a la posición 2, actúa en isomerasa. Estos son fenómenos reversibles, hasta que luego, por acción de una enolasa, con desprendimiento de agua, se forma el fosfonol piruvato, que el fosfonol piruvato, únicamente por reacción espontánea, ¿sí?,
pasa a piruvato con desprendimiento de fósforo inorgánico y que es captado por ADP. Por lo tanto, si uno lo mira en este esquema, si hacemos el balance energético, en este esquema que estamos mirando, el balance energético así como está, tendría que ser 0. En ATP nomás, ¿no? En ATP. Es decir, acá se gasta una molécula de ATP para fosforilar, acá otra molécula, por lo tanto es -2. Aquí se forma una molécula y acá se forma otra molécula de ATP, por lo tanto sería +2. -2 más 2 sería 0. Pero esto es lo que es en esta línea de reacción. Pero en esta siguiente, que también esto está en constante equilibrio, esto va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, a partir de en esta etapa, bien, yo tendría 2 más 2 por esta línea, serían 4. Serían 4 menos 2, que se gasta acá, sería más 2 moléculas de ATP. Es decir, si uno lo mira en términos energéticos, por una molécula de glucosa, yo tengo 2 moléculas de ATP. ¿Le parece mucho o le parece poco? Poco. Casi nada. Bien. Entonces, ahora, en los organismos más simples, esto puede ser en las bacterias, principalmente, esto es un fenómeno que capaz que para ellos como organismo le alcance. Bien, pero en organismos superiores, ¿sí? Esto ya es un problema. Los organismos superiores serían todo lo que son las células eucariotas. ¿Por qué las células eucariotas? Porque ya tienen organelos, ¿sí? Algunas moléculas son más grandes, perdón, algunas células son más grandes, y además tiene el organelo clave, es la mitocondria. Porque en la mitocondria ya se va a acoplar a la cadena respiratoria, que es la que realmente es la que le pega el envión energético. Y ahí es donde, si uno asocia la cadena respiratoria con el NAT reducido, ahí va a ver que hay una producción energética importante. ¿Bien? Entonces, glucólisis. Lo que tienen que saber, proceso oxidativo ocurre a nivel dentro de la célula, en el citoplasma, consiste en la ruptura, en la oxidación, en lo que a usted como le gusta llamarlo, degradación, en la lisis, todos son sinónimos, de la glucosa hasta piruvato. La glucosa es una hexoxosa y el piruvato es una triosa. Hasta ahí es la glucólisis. El balance energético es 2 moléculas de ATP y el balance que necesitamos nosotros es el NAT reducido. Ahora, pasemos a la siguiente. Ok, hablemos del glucógeno. El glucógeno es una macromolécula. Bien, básicamente es un polímero de glucosa. Simplemente las glucosas se van uniendo unas a otras y forman el glucógeno. La pregunta es, ¿por qué se forma el glucógeno? ¿Cuál sería la ventaja de formar glucosa y no acumular, perdón, cuál es la idea de formar glucógeno si sabemos que es la unión de glucosa y por qué no únicamente acumulamos la glucosa y la dejamos ahí, en glucosa 6-fosfato? ¿Sí? Es decir, ¿por qué forma algo nuevo? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algo? Nada. Bueno, yo a los polímeros, yo siempre los asocio a la hora de dar una explicación. Ustedes saben lo que es una cadena, ¿no? Sí, profe.
¿Y qué es una cadena? Uniones, podríamos decir, ¿De qué? de polímeros. No, una cadena. La unión de varios eslabones. Si yo tengo eslabones sueltos, ¿es una cadena? No, hay que Porque no unirlos. están unidos. Que no están unidos no es una cadena. Cuando uno los eslabones, entra el concepto en mi cabeza, es una cadena. Lo mismo, como analogía, tenemos que hacer lo mismo para entender esto. El glucógeno es una cadena de glucosa. Nosotros en química usamos la palabra polímeros. Poli, mucho, meros, partes. Polímeros de glucosa. Un glucógeno es un polímero de glucosa. ¿Bien? Entonces, el glucógeno es la forma en que se almacena la glucosa. ¿Sí? Es decir, la glucosa no se puede almacenar como glucosa en sí mismo. Porque dijimos que la glucosa, una vez que ingresa a la célula, se fosforila. Pero no la puedo almacenar como glucosa 6-fosfato, porque la presión que puede hacer las moléculas de glucosa dentro de la célula, si se acumulan, puede ser que se rompa la célula. Porque se empieza a acumular, y si yo meto muchos eslabones en una caja y sigo metiendo eslabones, en un momento la caja va a reventar por la presión interna que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la célula? Empieza a unir esas moléculas de glucosa y cuando se unen, increíblemente generan una molécula nueva con una estabilidad tan grande interna que le permite estar dentro de la célula. Por eso se forma el glucógeno. Entonces, el glucógeno, principalmente la síntesis de glucógeno se produce en el hígado y en el músculo. La mayor cantidad de glucógeno se almacena en el hígado. Y es la forma en la cual nosotros, cuando tenemos ayunos prolongados, el organismo necesita energía y es el lugar donde va a buscar moléculas de glucosa que están bajo la forma de glucógeno. ¿Está? En el músculo también hay glucógeno. Es el segundo lugar donde se almacena el glucógeno, porque en el músculo el glucógeno es moléculas energéticas disponibles rápidamente. Cuando uno tiene una actividad física o lo que sea, el glucógeno está ahí disponible en el lugar. Usted tiene que pensar que cuando yo hago un ayuno prolongado, necesito hacer una actividad física, donde necesito más energía rápida, ¿sí? Las moléculas de glucosa tienen que salir del hígado vía sangre y empezar a distribuirse por todo el cuerpo. Bueno, eso lleva tiempo. Por lo tanto, hay una parte que se almacena en el músculo. Entonces, en el músculo, esa es energía rápida, porque está en el lugar. Entonces, hay dos fenómenos que vamos a ver. Tres, pero acá para explicar. Glucógenogénesis, que es la síntesis de glucógeno, es decir, de glucosa a glucógeno, y la glucogenólisis, que es la degradación de la glucosa. Para entender esto, acá estamos representando lo que vendría a ser la cadena, con los eslabones de glucosa. Ahora, ¿cómo se unen esos eslabones? Tiene dos tipos de enlace, ¿sí? Tenemos los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,4 y alfa 1,6.
Las alfa 1,4 son los que le permiten a la molécula elongarse, es decir, estirarse, crecer a lo largo. Bien, mientras que las alfa 1,6 son las que le permiten ramificarse. Fíjense que actúan como ramificaciones. Bien, entonces tenemos esos dos tipos de enlaces químicos. Ahora, la glucógenogénesis. La glucógenogénesis, ¿sí?, significa formación de glucógeno. Esto me está molestando. Esperen, estoy moviendo acá algo. Ahí está. ¿Dónde se lleva a cabo la glucógenogénesis? Hígado y músculo. Bien. El objetivo es la reserva energética. Las plantas también reservan energía y ellos lo hacen sintetizando el almidón, que el almidón también es un polímero de glucosa. Es decir, que las plantas tienen su mecanismo de reserva. ¿Quién es rico en almidón? ¿Qué planta? La papa. La papa. La papa es riquísima en almidón. Además que es lo más rico que hay en la papa frita. Levante la mano a alguien que no le guste la papa frita. Yo creo que en el mundo no hay nadie que no le guste la papa frita. Bueno, las papas y casi todos los tubérculos, ¿sí?, el mecanismo que tienen es almacenar los hidratos de carbono bajo la forma de almidón. Y por eso son dulces. Es decir, tiene un cierto grado de dulzón, debemos decir. La remolacha. Bueno, sigamos. Ahora, ¿quién regula la glucogenogénesis? Una hormona, la insulina. Bien, como les comenté. La insulina es una hormona de naturaleza proteica que se sintetiza en el páncreas y que sale al torrente sanguíneo, que llega al hígado, a las células del hígado del hepatocito, y estimula la síntesis de glucógeno. Por lo tanto, la insulina, ¿qué es lo que hace? ¿Cuándo va a comenzar la síntesis de glucógeno? ¿Cuándo piensan ustedes que comienza a formarse glucógeno? Tiren cualquier cosa, digan cualquier cosa. Acá en el chat Joaquín Cuando su dice cuando los concentración es niveles, perdón, dice acá cuando los niveles de azúcar en sangre son altos. Bien, bien, son altos. Bien, exactamente. ¿Y por qué pueden ser altos? ¿Por qué pueden ser altos? Acá Paola dice por la dieta o alguna enfermedad. Ok, vamos por lo primero, por la ingesta en exceso de alimento azucarado. Lo dije muy bonito. Es decir, si ustedes le meten dulce cada media hora, ¿sí?, se empieza a acumular, empieza a haber un exceso de glucosa. Pero además de eso,
¿qué tiene que estar sucediendo? Es decir, la glucosa dijimos que va a pasar, va a ocurrir el fenómeno de glucógeno, de glucólisis, ¿sí? Y va a liberar, y ustedes dijeron que se forma energía, ¿sí? Pero además del exceso de glucosa, ¿qué tiene que estar acompañado? ¿Cómo es el gasto energético? Si se acumula la glucosa es porque yo estoy haciendo una maratón o porque estoy sentado mirando Netflix. ¿Con qué está asociado el aumento de glucosa en sangre? Porque estoy Con el sentado, sedentarismo. digamos, no estoy produciendo un gasto de energía. Exactamente. Todo el mundo lo asocia como que es la dieta, y no es necesariamente la dieta, porque yo puedo desayunar un alimento rico en azúcares, pero si bien termino de hacer esa ingesta, me voy a caminar 10 kilómetros, obviamente que yo todo eso lo que consumí lo voy a metabolizar, por lo tanto no va a alcanzar a acumularse. El problema es que si yo tengo una dieta rica en azúcares y mi actividad es mínima, es decir, casi sedentario, es obviamente que el organismo no necesita energía, por lo tanto no necesita degradar, hacer glucólisis, por lo tanto, ¿qué sucede con la glucosa 6-fosfato? En algún lado se tiene que ir porque no se puede acumular, porque no necesito energía. Entonces, la glucosa 6-fosfato, que es el primer paso que ocurre cuando ingresa la glucosa a la célula, ¿sí? Tiene que desviarse, tiene que desviar el camino para formar la glucogenogénesis. ¿Y quién le manda esa señal? La insulina. La insulina le manda un mensaje a las exoquinasas y a la glucosa 6-fosfato mutasa al hígado para que empiece la activación del glucógeno. Y de esa forma, la glucosa no se acumula dentro de la célula. Bien, entonces, volvamos a lo mismo. La glucosa, cuando ingresa a la célula, actúa una exoquinasa. Dijimos que esta exoquinasa hay 4 isoenzimas, pero la isoenzima 4 de la exoquinasa es la que está regulada por la insulina, que es la que actúa a nivel de páncreas. Una vez que actúa a nivel de páncreas, de hígado, principalmente en el hígado, ¿sí? Se forma la glucosa 6-fosfato y luego pasa a glucosa 1-fosfato. Bien. Ahí es donde comienza la primera reacción, ¿sí? Se une a un nucleótido, el uridín trifosfato, como la adenina, ¿sí? Este se llama uridín trifosfato, que lo que va a hacer es fosforilar a nivel del carbono 1. Se libera fósforo inorgánico, que esto puede servir para otras fosforilaciones, y se va a formar un nuevo compuesto, que es uridín difosfato glucosa. Bien. Entonces, esta nueva molécula es el precursor para que comience la glucógenogénesis. Bien, esta molécula se va a unir por el carbono, se va a unir ya a un glucógeno ya formado, basal, que actúa como molde para que se una y se empiece a extender mediante los enlaces alfa 1,4, con liberación del UDP, que este UDP se puede fosforilar de nuevo para formar UTP con esta parte de este fósforo inorgánico, y así se mantiene el ciclo. Entonces, ¿cada cuánto se produce una ramificación? Entonces, las moléculas de glucosa se van uniendo uno al lado del otro por enlace alfa 1,4, pero cuando hay entre 6 a 8, o uno dice un poquito más, hasta 10 por lo menos,
Cuando hay 10 moléculas, 8 moléculas de glucosa, actúa una enzima y transfiere, comienza la ramificación del enlace alfa 1,6. Entonces, cada, pongamos, 8 moléculas, hay una ramificación, 6 a 8. Bien. Glucogenólisis. Lo opuesto. ¿Quién sintetiza? ¿Quién es el antagónico de la insulina? De la hormona insulina, ¿lo saben? Acá Joaquín dice glucagón. Bien, el glucagón. Bien, entonces tenemos dos hormonas que son las que regulan parte de estas vías metabólicas. La insulina, haciendo, como dicen la jerga popular, la insulina baja el azúcar. ¿Sí? Todos por lo Profe, general conocemos. ¿Sí? Profe, o sea que la insulina va a favorecer la glucólisis, perdón, ¿no? No, la glucogenogénesis. Ok. Esto, glucogenogénesis. Habrán escuchado en la jerga popular decir la insulina baja o no. Todo el mundo. Sí, Lamentablemente la la mayoría de los diabetes, diabéticos dice. es decir, la diabetes es una de las enfermedades, con las enfermedades cardíacas, es la enfermedad crónica más importante del mundo. Es decir, es una pandemia total. Y es la que por lo general mata miles de personas al año, la diabetes. Es decir, todos asociamos, y principalmente, lamentablemente, los que sufren diabetes, que dicen, no, me inyecto insulina para bajar el azúcar. ¿Por qué no se inyectan insulina? Porque ya el páncreas dejó de producir hormonas o produce en muy baja cantidad, entonces no tiene el mecanismo para bajar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, un diabético, ¿qué es lo que tiene que evitar? Las azúcares, principalmente. Es decir, tiene que consumir poca azúcar para que esa persona esté más o menos equilibrada, porque si se acumula la azúcar en sangre, puede llegar a lo que se llama un coma diabético. Bien. Digamos, acá se explica el fenómeno de la diabetes. Es decir, acá esta es la parte bioquímica de la diabetes. La glucogenólisis es lo opuesto, es decir, cuando yo tengo un ayuno importante, no consumí nada de alimento, necesito energía, entonces, ¿qué sucede? Lo primero que recurre el organismo son los hidratos de carbono, y los hidratos de carbono hacer descomponer el glucógeno en monómeros de glucosa. Bien. Esto no es una locura, no sé si usted lo conoce en Escola, el jugador de básquet. Lo Sí, habrán profe. escuchado. Bueno, que mucha gente se sorprendió por el rendimiento físico que él estaba teniendo, una persona grande, que casi mayor de 40 años, para nivel, obviamente, súper profesional. Y él lo que hacía, se rigió bajo una dieta que era en ayunos prolongados. Es decir, él se levantaba temprano y no desayunaba. Entonces, ¿qué sucedía? Toda la energía que necesitaba para comenzar el entrenamiento lo sacaba del glucógeno que tenía acumulado del día anterior. Por lo tanto, él gastaba todas las reservas, las gastaba en un día. Se alimentaba medianamente bien, equilibrado, y al otro día repetía lo mismo. Entonces, eso es una forma de
regular lo que yo consumo y qué es lo que yo gasto. Bien, recuerden que el exceso de peso, la obesidad, es porque estoy acumulando cosas en forma de hidratos de carbono, en forma de grasa, la acumulo porque yo energéticamente no la estoy gastando. No la estoy gastando porque no tengo actividad física, estoy sedentario y además de eso, soy un desastre con la comida. Eso lleva a lo que nosotros entendemos la malnutrición, mala alimentación y la consecuencia es el exceso de peso y la obesidad. Bien. Entonces, la glucógenolisis es lo opuesto. Es la degradación del glucógeno, bien, hasta liberando glucosa. Esto se llama, para esto funciona la glucógeno fosforilasa. Esto vamos a pasar rápido, lo tienen. ¿Cómo actúa la fosforilasa? Lo que hace primero es eliminar 5 monómeros de glucosa de una cadena. Bien. Una vez que llega ahí se detiene y lo que hace después, la enzima se la conoce como desramificante. Como hay enzimas ramificantes, están las enzimas desramificantes. Una vez que se detiene, actúa en un segundo paso otra enzima, desramificante 2, que lo que hace es, fíjense, cuando llega a 4 monómeros de glucosa antes de la ramificación, se detiene y transfiere 3 de estas a la otra cadena, ¿sí? Y esta molécula que está con una unión alfa 1,6, ¿sí? La de fosforila, con la alfa 1,6 glicosidasa, se libera glucosa y esta cadena sigue el mismo camino. ¿Bien? Sigue el mismo camino como acá en este paso. Cuando llega de nuevo a una instancia de ramificación, se detiene, transfiere la molécula, bien, se libera la primera glucosa de la ramificación, ¿sí? Se libera glucosa y luego continúa el proceso de ramificación. Y de esta forma va llegando, va eliminando los monómeros de glucosa al torrente sanguíneo. Lo libera como alfa 1 glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Piensen que este glucosa 1-fosfato ya se tiene que unir a la glucólisis. Bien, cuando yo digo libera la glucosa, no es que queda así nomás, sino que lo libera en forma de glucosa 1-fosfato y esa entra ya a la glucólisis y comienza el ciclo. Bueno, esto es una visión global de lo que es la degradación del glucógeno. Ustedes van a encontrar una molécula, el nombre en una molécula se llama glicogenina, que la glicogenina es una proteína, una enzima, que lo que hace es, no es que, si uno se imagina que se degrada todo el glucógeno, nunca se degrada todo el glucógeno, porque siempre tiene que haber un glucógeno molde con el cual, cuando comience la síntesis, permite incorporarse glucosa. Bien. Si se descompone todo el glucógeno, existe una molécula que se llama glicogenina, que es de naturaleza proteica, que es la que empieza a actuar como molde para que se una la UDP glucosa. Bien, que es la molécula activada. ¿Está? Eso está en el libro, bien explicado. Bien, por último. Gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Significa la gluconeogénesis la síntesis de glucógeno, génesis de formación, gluco
de glucógeno, y neo porque en vez de utilizar compuestos glicosidados, es decir, hidratos de carbono, utiliza aminoácidos u otro tipo de compuesto. ¿Quiénes son los precursores de la gluconeogénesis? La alanina, el piruvato, el oxalacetato, el lactato, el glicerol. Bien, es decir, que se puede formar glucosa a partir de aminoácidos. Se puede formar glucosa a partir de glicerol, se puede formar glucosa a partir de lactato. Bien, entonces, el piruvato, ¿dónde lo vimos? ¿Con qué está asociado el piruvato? ¿Con qué ciclo vía metabólica? El ciclo de Krebs. No. Perdón. La glucólisis. Glucólisis, bien. ¿El fosfonol piruvato? Si el piruvato está en la glucólisis, el fosfonol piruvato. Glucólisis. El oxalacetato. Ciclo de Krebs. Entonces, fíjense de que si ustedes lo miran a esta vía, es la inversa de la glucólisis. Bien. Y estas son formas alternativas por otro tipo de enzimas de llegar a glucosa. Pero las reacciones, ¿sí?, irreversibles que vieron en la glucólisis, ahí es donde cambian las enzimas. Entonces eso es lo que ustedes van a tener que estudiar y ver. ¿Está? Entonces, para hacer un poquito de actividad. Hay 3 tipos, vimos 4 si queremos decir. Glucólisis, oxidación de la glucosa. Glucogenogénesis, formación de glucógeno. Glucogenolisis, degradación del glucógeno. Y gluconeogénesis, formación de glucógeno, ¿sí?, a partir de compuestos que no son azúcar, o que no es glucosa. Bien, es decir, yo puedo formar glucosa a partir de aminoácidos. ¿Está? O del glicerol, o del ácido láctico, o del lactato. Bueno, esto un poco más de lo mismo. Acá nada más que está asociado el ácido. ¿Cuándo se produce el ácido láctico? O el lactato. ¿Con qué lo asocian el ácido láctico? Una fermentación. Sí, pero ¿cuándo sucede? ¿Cuándo sucede una fermentación? En ausencia de oxígeno. Bien, perfecto, en ausencia de oxígeno. Bien, entonces fíjense, el glicerol se une a la glucólisis a nivel de triosas. ¿Sí? Glicerol, glicerol fosfato, hidroxiacetona fosfato, y ingresa a este lugar. Si entra a este lugar, ya se vincula a la glucólisis. El glicerol lo vamos a ver cuando veamos ácidos grasos, porque este viene del lado de los ácidos grasos. ¿Bien? Es decir, que los ácidos grasos pueden alimentar la síntesis de glucosa. ¿Bien? Es decir, la grasa que nosotros acumulamos, ¿bien?, la podemos llevar a glucosa, pero esto es lo que más cuesta. No es fácil que el organismo llegue a este camino.
Ahora, ¿qué otra cosa puede suceder? Cuando hay deficiencia de oxígeno, se forma lactato o ácido láctico, pero esta reacción puede ser reversible y volver de nuevo el camino inverso para formar glucosa. Y después tenemos aminoácidos como la alanina, son aminoácidos glucogénicos que por un intermediario como el oxalacetato puede alimentar de oxalacetato, puede pasar a fosfonolpiruvato y de nuevo entrar a la glucólisis. Entonces tenemos ácidos grasos, lactato y aminoácidos que alimentan la formación o la síntesis de glucosa. Por lo tanto, energía, y si esa energía es en exceso, la acumula para glucógeno. Resumiendo, tenemos músculo, sangre e hígado. La glucosa, si se fermenta, se forma ácido láctico. El ácido láctico es lo responsable, la acumulación de ácido láctico en el músculo es la responsable de los que nosotros conocemos calambres, ¿sí? Porque cambia el pH del medio, las fibras empiezan a trabajar en un medio que no es el óptimo, por lo tanto la consecuencia es que se produzca el calambre. Pero el lactato sale del músculo, tiene que salir del músculo, vía sangre llega al hígado y por gluconeogénesis se puede formar glucosa. Y esa glucosa puede de nuevo, vía sangre, llegar a todo el organismo y llegar al músculo para poder estar trabajando. Si hay deficiencia de oxígeno, se repite el ciclo, es un problema, pero si hay oxígeno, esto sigue la vía de la glucólisis. Si se acumula la glucosa en sangre, ¡pum!, se forma glucógeno, y lo mismo que puede pasar en el hígado. Bien. Y bueno, cuando se necesita glucosa a partir de glucógeno, es la glucogenólisis. ¿Bien? ¿Está? Ok. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Cómo dejo de compartir? Ok. A ver, bueno, veamos parte de los ejercicios de hoy. ¿Alguna pregunta mientras voy cambiando el... Acá justo preguntaban de los calambres, si era por el ácido láctico, ya lo había mencionado también, profe. Y acá Sí, Joaquín habla del ciclo de Cori, que es el ciclo de Cori es el ciclo de Krebs. Tiene otro nombre, ¿no? Ya no se usa, creo. ¿Sí? ¿Te acordás, Nuria? Si se usa. No, el ciclo de Cori no, nunca lo escuché asociarlo con el de Krebs. A ver, ¿quién hizo la pregunta? Joaquín. Joaquín, ¿de dónde lo sacaste el ciclo de Cori? No me acuerdo ahora exactamente, pero ¿podemos dejar de grabar ya, no, Nuria? Bueno, ahora lo pauso. Recording stopped. Ok. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Bueno, si no, ¿cómo salgo? Hay una opción que dice dejar de compartir pantalla, si Sí, ¿dónde estoy? arriba en las opciones se pone el mouse para arriba, capaz se le despliega toda la... Ah, Stop Share, ahí está. Stop Share. Es que lo tengo en inglés y era Stop Share. Ok. Está Ahí relacionado Joaquín con los dice músculos. en el chat, sí. Sí, sí, el fenómeno es más fisiológico también. Cuando uno hace una actividad física exagerada,
¿sí? Necesita aire. El aire es una mezcla de gases. Dentro de ese aire está el oxígeno. Una vez que ingresa el aire por los pulmones, se tiene que distribuir por todo el torrente sanguíneo a todas las células. Ahora, cuando el exceso de la actividad física supera la capacidad de uno de incorporar aire, empieza a haber una deficiencia de oxígeno, mínima, pero empieza a haber. Es decir, nosotros capaz que no lo percibimos, pero la célula sí. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a desviarse, como hay deficiencia de oxígeno, y el organismo está glucólisis a full, glucólisis, 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 y a la primera detección de disminución de oxígeno, se desvía la glucólisis y empieza a formar ácido láctico. ¿Sí? El ácido láctico se empieza a formar, pero ¿qué sucede? Se empieza a acumular en los músculos. No es que se forma una molécula y ya me detengo, sino que se empieza a acumular. Cuando llega a un nivel de acumulación del ácido láctico, al ser un ácido, te cambia el pH del músculo, de las internas de la fibra. Entonces te cambia el pH y las fibras que están encargadas, lactina, miosina, hacia la contracción, empieza a tener problemas de relajación y contracción, ¿verdad? Tiene problemas. Después cuando vean fisiología van a ver el fenómeno de contracción y relajación muscular, actina y miosina y todo lo demás. Bueno, cambia el pH y comienza a tener problemas, hasta que llega un momento en que, ¿qué significa el calambre? Que se contrae pero no se relaja. Entonces cuando se contrae el músculo se queda fijo ahí y es el famoso calambre. Bien, entonces ¿qué sucede? Directamente un calambre, los que sufrieron calambre, los que sufren calambre es tremendo, ¿sí? Y lo único que queda es parar y relajar los músculos, y lo que uno hace es elongar. Pero el elongar, ¿qué significa? Tratar de separar la fibra del músculo por la tensión. Es decir, yo elongo y la trato de separar a la fuerza, con masaje, con todo lo que ustedes quieran, hasta que el músculo se vuelve a relajar. Pero eso lleva horas. Y además queda la región dolorida. ¿Sí? Esa es un poco la explicación de los calambres. ¿Qué hacen los grandes deportistas? Evitan los calambres. Entonces, cuando ya no ven que no pueden más, se detienen. ¿Y qué hacen? Se recuperan, ellos lo llaman recuperación, es caminar o hacer una actividad menos intensa, pero evitar que se acumule el ácido láctico en los músculos. Cuando uno hace una actividad física y se detiene y se queda así quieto, al otro día va a sentir dolor en los músculos, pero es porque quedó ácido láctico en los músculos. Entonces ahí el fenómeno, ¿qué es lo que hacen todos? Dicen, terminan de hacer una actividad física y dicen, caminen, elonguen mucho, están media hora haciendo algo totalmente de menos intensidad. En ese tiempo, él está ayudando al organismo a que el ácido láctico se elimine. Es decir, cuando digo se elimine, salga del músculo y hace el proceso de gluconeogénesis. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Por eso le digo que cuando uno entiende la vía metabólica, puede empezar a asociarlo con la fisiología y entender muchos de los problemas que podemos tener, o entender nuestro cuerpo también, sobre todo, ¿no? Ok. Bueno, este tema a mí me encanta mucho, hidratos de carbono es increíble. Sí, se puede hablar de muchos temas. No, es la vida celular está en los hidratos de carbono. No, increíble. Bueno, les doy unas guías para que puedan hacer los ejercicios. Esta es la guía que subimos, que está. Las actividades. El punto 1 dice glucólisis. ¿Sí? A continuación se presentan las 10 reacciones de la glucólisis. Acá están los pasos. ¿Sí? Todo esto es la glucólisis, pero resumida.
el primer fenómeno es la fosforilación, ya lo vimos, acá está en forma de ecuación, donde hay doble rayita en un sentido o en otro, es porque es reversible. Fíjense que en este caso la 1 es irreversible, y explicamos por qué. ¿Bien? Entonces, usted tiene que pensar que cuando una reacción es irreversible, significa que la enzima, para ir en sentido opuesto, tiene que ser otra, no puede ser la misma. Y en la reacción donde es reversible, la enzima puede ser es la misma. Eso para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, acá les voy a dar un ejemplo cómo ustedes van a trabajar con esta página donde resume todas las vías metabólicas, se llama Brenda. Bien. Y acá lo que le vamos a poner es, acá lo que tienen que hacer de la glucólisis, salen los nombres comunes que salen en algunos libros, pero todas las enzimas, acá vamos a ver las enzimas. Todas las enzimas tienen un código. Bien. Vamos a poner qué tipo de enzima es, si es una isomerasa, si es una transferasa, una hidrolasa, bien, una fosforilasa. Ustedes ya saben que cuando es una exoquinasa, ¿sí? El término quinasa significa fosforilación, ¿bien? Y el nombre es sistemático. Bien. Acá ya entramos en la pregunta 2, en la gluconeogénesis. Esto lo van a poder resolver sin ningún problema. Tienen que ver la secuencia de reacción. Esto yo se lo expliqué, así que lo van a poder interpretar, a poder resolverlo. Bueno, acá complete el párrafo usando las palabras clave para la glucogenólisis, según corresponda. Acá se le pone un escrito, y en la línea de puntos ustedes tienen que completar con las palabras clave que están aquí abajo, a medida que no se repiten, así que una vez que utilizan una palabra clave, la pueden tachar porque no la pueden repetir. Entramos al ciclo de Krebs, que eso la profesora habló. Fíjense que la misma reacción como en la glucólisis, y tienen que hacer el mismo ejemplo con el software Brenda. Bien, ahí ahora, y al último es una tabla más integradora, bien, donde van a tener que llenar lo que corresponda. Bien, vamos, le voy a compartir lo que es, creo que lo tengo acá, o acá, a ver. Acá. Voy a ¿Lo están viendo? continuar grabando. Ok, bueno. Entonces, lo que tienen que hacer Recording in es progress. copiar el link. Gracias. Entonces, lo que tienen que hacer es copiar el link que sale en la guía, brenda-medioenzimas.info, pathway, a ver, lo voy a ver. Esta es la página que le va a aparecer. ¿Sí? Bien, este va a ser como la van a ver. Ustedes vayan a Metabolic Pathway, vías metabólicas. Esperen que se cargue. Todo lo que ustedes ven acá, ¿sí? Es todo lo que ocurre dentro de una célula. Es decir, que cuando hablamos de integración metabólica, está todo acá. Así si ustedes creen que es mucho lo que vemos, esto sí que es mucho. Entonces, ¿cómo lo pueden? Fíjense que el ciclo del ácido cíclico, que es el ciclo de Krebs, está acá metido en el medio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se acercan? Yo lo hago con la ruedita del mouse, me voy acercando, y fíjense que esto tiene como un orden que está asociado. Fíjense que ya aparece, a ver, me voy más atrás, acá, glucólisis. Bien, entonces, si yo me sigo acercando, con la ruedita del mouse lo estoy haciendo ahora, empiezo a ver, me acerco a la
a la glucólisis, a la vía metabólica. Acá comienza, glucólisis. Me sigo acercando. Y este es un mapa metabólico. Entonces, ¿qué dice? Glucosa pasa a glucosa 6-fosfato. Bien, fíjense que ustedes cuando ponen el cursor, le dice el nombre de glucosa 6-fosfato y le sale la estructura. Bien, acá le dice la reacción que de ATP se fosforila, por lo tanto de ATP pasa a ADP, y entre medio hay una enzima. Yo tengo que se llama exoquinasa. Si yo quicleo, acá es donde tienen que entrar. Le sale información sobre la exoquinasa. Lo que ustedes tienen que anotar es este código. Tiene un código. La exoquinasa tiene un código que se llama 2711 con los puntos. Es una transferasa, ¿sí? Esto, el tipo de enzima lo van a poder ver acá. Fíjense que hacen unos comentarios y dice, la isoenzima del hígado muchas veces ha sido llamada glucoquinasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije de que la exoquinasa tiene 4 isoenzimas y que la isoenzima 4 es la que está en el hígado? Bueno, a esa se le llama por glucoquinasa. Acá está todo, chicos, así que con un poquito de lectura, con mirar nomás, hace todo. Bueno, sale información y lo que ustedes tienen que buscar son los sinónimos. Y lo que le aconsejo es que clicen ahí en sinónimos, ponen more, más, y vayan a la primera fila, que la forma de llamarlo por nomenclatura es 6-fosfato glucoquinasa. Bien. Entonces, para llenar la tabla, ¿qué necesitan? El código numérico, el tipo de enzima, una transferasa, y apretar en more, en sinónimos, y la primera fila le va a aparecer el nombre. Ahora, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Está claro? Está bueno el programa, ¿no? Si vamos al ciclo de Krebs, hay muchos de estos. Fíjense, el ciclo tienen que hacer exactamente lo mismo. Fíjense que acá al margen derecho les dice las categorías y los colorcitos, qué significa cada uno. Fíjense que lo que está en naranja dice metabolismo central y energético, lo que está en amarillo es lípidos, lo que está en verdecito es aminoácidos, después metabolismo de nucleótido, metabolismo de los carbohidratos, fermentación, de este color, no sé muy bien qué es, cómo se llama, y otras vías metabólicas. ¿Bien? Pueden chusmear un poco. Tendría que trabajar un poco más para ver capaz que hay forma de filtrar algún tipo de eso. Bueno, y acá lo mismo. ¿Sí? Nosotros quedamos en NATS, acetil-CoA, está en la estructura. ¿Sí? Es piruvato acetil-CoA. Y acá tienen que hacer lo mismo, empezar a buscar que hay una enzima, no me acuerdo cuál, la cisetato quilasa. Bueno, fíjense que aparece siempre, va a estar el número
el tipo de enzima, la clasificación, que es una ligasa, sinónimos, el sinónimo, parece que no tiene un sinónimo, no sé cuál toqué, así que esta debe ser la citrilcoenzima sintetasa. Sale una reacción y un poco de información. Y acá manda otros links, ya ustedes lo van a conocer. Bueno, esto es con lo del Brenda. Bien, tienen para chusmear, para ver cómo manejarlo. Bien, algo que de acá que les vuelva a repetir, así detengo antes de detener la presentación. ¿Nada? Bueno. Entonces, detengo la presentación y podemos dejar de grabar. Bien, ahora dejo de grabar. Okay. Recording stopped. Bien, gracias Nuria. Bueno, acá veo que sí, la idea es pasar las grabaciones. Sí. Ok. Sugiero mucho, traten de leer, no se queden con mis comentarios, únicamente usen mis comentarios como una forma de guía, de interpretación, ¿sí? Pero les sugiero lean. El Blanco es un buen libro, es un libro muy ameno, muy fácil de engancharse. Los libros de bioquímica tienen un problema existencial que lo hacen muy grandes, muy pesados, muy incómodos de seguir, y con el hecho de tenerlo nomás, ya asusta. Por lo general uno no los lee. Y El Blanco es un libro totalmente opuesto, es un libro chico, que es muy amigable a la lectura, no usa muchas terminologías, y entonces es como que es más fácil seguirlo. ¿Está? Entonces yo les sugiero que trabajen con El Blanco, y después, si ya tienen ganas y tienen fuerza, se consigan esos libros enormes, que no sé por qué lo hacen tan grande, no entiendo. Es como el Salomón de Orgánica, que es una bestia ese libro. No sé por qué hacen libros así. No sé si están de acuerdo. No estoy en contra de los libros, pero... Físicamente, ahora por suerte están en digital. Entonces, Sí, incluso podés pero... buscar, pero antes no, tenías que estar con el libro en las clases, todo. No, además lo cargaba en la mochila y es como meterte 10 ladrillos. Ah, yo la dudaba si pedir un libro de la biblioteca para No, ir a ¿viste mi lo que es? casa, porque no. No, eso es un arma peligrosa, se te cae arriba de la cabeza y lo reventás. Sí, sí. Además lo hacen alto y las hojas re finitas, como que la tenés que mirar, ¿viste? Porque si no se rajan. Sí, la verdad. No sé por qué hacen eso. Bueno, eso aparte. Bien, va a haber consulta, toda la que ustedes quieran. Recuerden que las consultas, la idea es de que sea más de preguntas de ustedes, y no que yo les saque sea un sacacorcho preguntándole, sino que ustedes me tienen que preguntar a mí y lo vamos haciendo. El límite de entrega lo hacemos como hacemos siempre, hasta el miércoles. Nuria, así hacemos, ¿no? Una semana.
Es hasta, ¿O en antes? realidad el lunes, es hasta el ¿Hasta el lunes lunes? a la noche. Bueno, Y bueno, lunes a la noche. ellos me tienen que avisar, o a cualquier profe, si es que necesitan más tiempo y le extendemos el plazo, no hay problema, pero por ahora es hasta el lunes a la noche. ¿Cuándo subimos la resolución? Y una Para vez que que todos resuelvan. entreguen. Una vez El que todos entreguen. entreguen significa con los plazos, porque si pasan una Claro, semana... sí, con los plazos. No A sé si ver, ya los profes estuvieron subiendo las resoluciones de las guías anteriores. bien. Eso me tengo Hagamos que- algo prudente, los que presentan en tiempo y forma van a quedar registrados, y los que piden un plazo, no le vamos a dar más que un plazo de algunos días para que poder subir la autocorrección y que todos estén, digamos, disponibles. Porque si no, si subimos el lunes o el martes la autocorrección, los que pidieron plazo van a tener todo perfecto. Es decir, no es que dude de ustedes, pero sí dudo también. Entonces, cuando pidamos plazo, hagamos un plazo prudente, 3 días más o 2 días más, y ahí automáticamente subimos la autocorrección. Bien, no le digo que lo vamos a desaprobar nada, pero van a tener un tildecito, digamos, a la hora de la valoración del rendimiento. Bien. Al fin y al cabo, lo que queremos es que ustedes aprendan y sepan. Bien. Pero bueno, también tenemos que evaluarlo y seguirlo de una forma. Si después se sacan 100 en el parcial, en buena hora. No hace falta, todo esto está de más. Bien. Algo que me haya olvidado, Nuria, por ahí hay algo que se me pasó. No, creo que ya está todo claro. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Nada? Sí, dentro de unas cuantas horas ya voy a subir este video. Bien. Apenas se exporte, así que ya lo van Ok. a tener. Bueno, y después en cualquier momento hacemos una vaquita y le compramos a todos micrófonos, así hablan. Sí, estaría bueno. Sí. Y las cámaras también, estaría Y las bueno en cámaras. algún momento. Sí. Sí. Ustedes están invitados en cualquier momento a prender las cámaras. Sí. Si no, le doy la clase a Nuria, ¿no? Ya cansa. Sí. Traten de ser más participativos, chicos, si no es como es un monólogo. Bueno, somos dos, no hablo con Nuria. Bueno, los que participaron, sigan así. Bueno, si eso es todo, si no hay nada más, bueno, quedamos para, el martes. El martes continúan, no me acuerdo con qué tema. Y bueno, Ya entramos con fotosíntesis, seguramente. fotosíntesis. Perfecto. Le va a venir bien poder manejar esta parte de hidratos de carbono, así lo asocian más rápido. Listo. Bueno, chicos, entonces Gracias, quedan profe. libres ya. Chao, hasta De luego. nada, Mara. Gracias a vos.